Bueno, bienvenidos a esta sesión número 4, la última sesión que tenemos del módulo de hoy, del último módulo que vimos, que es de la logoterapia que estamos teniendo con Isabel. Ya tenemos a Isabel aquí y aprovechando pues que es la última sesión que tenemos de este módulo y el último de los módulos que tenemos de toda la gama que venimos trabajando a lo largo de todo este tiempo de formación interna. Aprovecho a hacerles memoria o un recuento muy rápido de lo que estuvimos viendo a lo largo pues de toda esta formación durante todo el año. Estuvimos en un primer módulo con Isabela de antropología, la antropología personalista, ¿sí? Si se recuerdan eso, tuvimos 5 sesiones de antropología personalista, no, 4 sesiones, perdón, y luego pasamos al módulo de magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia, conforme a los temas que hablamos de la cultura de la vida. Luego tuvimos un módulo de coaching, el tercer módulo, que fue el de coaching, y este cuarto módulo, que es el módulo de logoterapia. Esos 4 módulos conformaron toda la capacitación humana que tuvimos para el equipo a lo largo de este año. Y además a eso, pues le sumamos obviamente la formación cristiana, que esa viene siendo continua, que es toda la parte que estamos viendo de la Biblia. ¿Sí? Conocer un poquito más de las Sagradas Escrituras, por supuesto, las generalidades, no podemos hacer un estudio bíblico tan exhaustivo, pero sí que nos ha dado las generalidades para ir entendiendo todos los bloques de libros que tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y esta parte, pues la capacitación humana que viene a ser un gran complemento, porque sabemos que Jubid es evangelizador, digamos que esa es parte de la misión de Jubid, evangelizar, pero tener las herramientas y los conocimientos de las ciencias sociales, las ciencias humanas, que nos ayudan, las ciencias en general incluso, que nos ayudan para poder dar mucho mayor sustento, fundamento a toda la cultura de la vida y poder promocionarla, poder hacerla atractiva, poder hacer que realmente sea evangelizadora con las herramientas que nos ha dado Isabel a lo largo de estos módulos todo este tiempo. Así que hoy tenemos esta última sesión de logoterapia y ya con esa breve introducción los dejo aquí con Isabela. Así que, perdón, todavía no te los dejo. Vamos a hacer primero la oración al Espíritu Santo. Siempre antes de cada sesión hacemos una pequeña oración pidiendo pues la inspiración del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a hacer la secuencia de Pentecostés. Yo la voy a ir leyendo y ustedes me pueden acompañar ahí desde sus lugares en sentido de oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En actitud de oración. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Y ya con esto dejamos que Isabela nos dé esta última sesión para cerrar bien toda esta capacitación humana. Siempre que nosotros hablemos, hagamos una labor en este campo de la promoción de la cultura de la vida, perdón, más que informar, más que sepa algo nuestro público, queremos que sean algo, ¿no? Que sean algo diferente, distinto de quien son, no porque quienes sean no sea lo suficientemente valioso, sino porque
siempre estamos en potencia, ¿no? Un principio logoterapéutico es que siempre estamos en proceso de ser. Somos un siendo, no somos algo acabado, no somos, eh, nos describimos a nosotros muy mal en ocasiones porque decimos yo soy tal cosa, como que si nosotros fuéramos Dios, el único que puede decir yo soy, porque no muta, no cambia, es consistentemente quien es Dios. Entonces él puede decir yo soy, pero nosotros no somos nada en ese sentido, porque todo lo que somos lo estamos siendo. Estamos en un proceso dinámico de llegar a ser lo que debemos ser. Y esa debe ser una de las verdades que rijan nuestra vida, porque si nosotros damos por acabado nuestro proceso o el del otro, clausuramos nuestras posibilidades. No, es que mi esposo es muy tal, mi esposa es muy cual, mi jefe tal cosa. Eh, Es decir, eso está haciendo en este momento, pero está en proceso de ser. Entonces, si nos permitimos esa posibilidad de sabernos en tensión continua hacia quienes debemos ser, nuestra actitud frente a nuestras propias elecciones se amplía. Vive como si vivieras por segunda vez y como si la primera vez hubieras actuado tan equivocadamente como estás a punto de actuar ahora. ¿Qué entienden por esto? ¿Qué dejarían de hacer? ¿Qué harían? ¿Qué los mueve? Como si vivieras por segunda vez. Como que sí, hay que parar porque si ya nos vamos a, si estamos a punto de equivocarnos en la segunda vez. Ajá. Ujú. Sí, es de alguna manera, es una frase que nos invita a esa pausa entre el estímulo y la respuesta, en donde está la libertad humana, ¿no? Pero hay algo también muy hondo de ella que es como podernos ver en retrospectiva, ¿no? Si fuéramos a vivir por segunda vez, ¿quién más le da otra interpretación antes de yo entrar ahí? ¿Alguien le da otra interpretación? Hola, buenas noches. La Como Gladys. que, como que hacer lo que dejamos de hacer o esa segunda vez es como tal vez hacer eh, lo correcto si o sea, si no hicimos lo correcto en esa vez o si nos quedamos con ganas de hacer algo, hacerlo en esta segunda vez, porque Ajá. probablemente igual nos equivoquemos, pero, pero, o sea, tenemos que actuar tal vez. Claro, y que de alguna manera si pensamos que nuestra vida está ocurriendo por segunda vez y que la primera nos equivocamos, como tú dices, invita un poco como a lo omitido, ¿no? Que es aquello que yo debería de estar haciendo, pero no estoy haciendo, que se supone que en esa primera vida no hice, ¿no? Y si sigo en automático, pues por ahí voy a ir. Entonces sí, interesante que mencionas de buenas a primeras como aquello que no hice, ¿no? Pero ahí no va, Isa, hola, Sí, pero ahí sí, no hola. va como, tal vez habría que le tendría que dar más vueltas a la frase, Ajá, ajá. pero digamos como que en nuestro pensamiento siempre, pues no siempre, en nuestro pensamiento está el de haber tenido más información, hubiera tomado una decisión distinta Ajá, cuando el resultado no se dio como lo esperábamos, ¿verdad? Porque ujú. queremos que nos salga bien todo. O sea, entonces está como un deseo interno de que queremos que, o la ilusión, no ilusión de deseo, sino que es una ilusión que tenemos de ilusos, de cómo debería ser.
el resultado de lo que optamos, ¿verdad? Entonces, como que quisiéramos, por lo menos a primeras, me dio a mí esta frase la idea de un rectificar algo, ¿verdad? Pero Ujú, leyéndolo detenidamente un par de veces más, decía como si la primera vez hubieras actuado tan equivocadamente como estás a punto de actuar ahora. Entonces, o sea, ujú. aunque es segunda vez, se sigue actuando, o sea, se tiene el impulso a tomar la misma decisión. Ajá, Quizás no hubo un momento de reflexión, de detenerme, de un, hey, ¿qué pasó la primera vez? ¿Qué podría ser ahora distinto? Sino que, pues lo que implica la frase es de que se va a volver a cometer. O sea, si no existiera esta frase, ajá, seguramente cometería, o sea, actuaría de la misma forma que lo hice la primera vez. Entiendo yo de la frase. Entonces, como que es sí, necesario un detenerme para, o sea, primero quitarme la idea de qué es, porque quizás la primera vez que no salió como esperaba, pues sí, bueno, tal vez ese era el mejor resultado que pudo haber sido, pues. O sea, ajá, quizás está el pleito entre mi pensamiento de lo que yo quería que sucediera o que resultara de esta decisión, sí, pues esto implicaría de que sí hay un actuar que está incorrecto. Quizás aquí podríamos profundizar un poco más acerca de la verdad como tal, ¿verdad? O sea, la que sí no ajá, podemos nosotros maniobrar a nuestro gusto, pero de un sí, actuar normal sería como, pues a una segunda vez igual lo ibas a hacer, ¿verdad? O sea, no has cambiado en ese aspecto y esta frase es como un, hey, detente, o sea, tiene que haber un momento de reflexión de lo que has hecho para que si lo llegaras a vivir una segunda vez, tu actuar ya fuera distinto. No sé si me expliqué. sí, 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 sí. Ok. De una u otra manera, vuelves al punto, dicho con otras palabras, que está haciendo Gladys y Yolanda, que es que hay una necesidad de pausa frente a la posibilidad de actuar irreflexivamente, ¿no? Y claro, esto trae como a la reflexión el hecho de que si tuviéramos una primera vida eh, equivocada, digámoslo así, la segunda puede ser tan equivocada si simplemente voy con el impulso y no con el sentido. Y esto vuelve un poco al tema, quienes estuvieron en la logoterapia, de cómo no somos seres de impulso, ¿no? Somos seres que se orientan por el sentido. Entonces, sí, Jess, por favor. Yo me voy un poquito más por la experiencia, o sea, ya vivir una segunda vez no va a ser nunca igual, o sea, aunque hoy no vaya a ser lo mismo, o sea, ya desde ahí creo que ya no es uno lo mismo que fue la primera vez, y eso pues se puede también pensar a hablar un poquito cuando uno ha cambiado de pensamiento en algunas cosas y volver a actuar aunque tal vez a veces cometa el mismo error, pero ya no se piensa igual, ¿verdad? Entonces, aunque, o sea, la experiencia siempre trae algo, ¿verdad? La experiencia em, ya quedó en nosotros, digamos, en esta parte de reconocer que vamos a actuar equivocadamente otra vez, desde ahí ya no está igual que la primera. Entonces, eso. Ujú, ujú, sí, también es una frase que nos pone a orbitar sobre el concepto de la culpa, ¿no? La culpa existencial, en el sentido de que pues no siempre sabemos lo que debemos ser y por tanto en ocasiones no damos con la respuesta acertada, porque dice Frankel, todas las situaciones tienen una infinidad de posibilidades, pero solo una es la correcta, solo una es la respuesta. Entonces, si no damos con esa respuesta adecuada, en esa primera vez, digámoslo así, la posibilidad de la culpa existencial como, como algo que me muestra mi potencia, lo que pude haber sido, en esta segunda vida como que viniera como que a cobrar más espacio, ¿no? Como que fuera más factible para nosotros después de conocer la culpa existencial, vivir acertadamente, ¿no? Entonces, sí, 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 también va por ahí. Pero a mí, ¿alguien quiere agregar algo? A mí en concreto me causa como una, o sea, es algo chistoso porque me causa como un, uy,
como que si alguien me estuviera viendo algo que estoy a punto de hacer. Y entonces digo, ¿qué estoy a punto de hacer que sería equivocado? Y entonces ya me coloqué en una situación también de analizar hacia dónde estoy apuntando, cuáles son las motivaciones que están dinamitando mis acciones, mis mecanismos. Porque yo ahorita voy a terminar de platicar con ustedes a las 9 y luego, ¿qué voy a hacer, no? Si fuera a actuar tan equivocadamente como la primera vez, ¿qué es eso que estoy haciendo que no tiene sentido, que no, que no va hacia ninguna parte, digámoslo así? A mí me coloca inmediatamente en ese canal también. Entonces, la frase da para mucho, cada quien la traga de manera distinta, pero lo decíamos, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, que es en el que somos verdaderamente libres. Yo no soy libre de la cara que tengo, pero sí soy libre de la cara que pongo, ¿no? No soy libre de sentir una pesadez, una animadversión, un enojo, un tedio, un, un- una pasión. No soy completamente libre de esos mecanismos del cuerpo o incluso de la psique. No soy libre de ciertos condicionamientos de manera de ver, de mi cultura, de mi familia, de mi entorno, ¿sí? En ocasiones no soy libre en ese sentido, porque ahí lo que llamamos estímulo es aquello que prácticamente se despierta por sí solo o detona algo que despierta en mí. En eso hay mecanismos que no dependen de mi libertad. En donde sí mi libertad entra es entre el estímulo y la respuesta. Y en esa respuesta hay siempre de base una actitud fundamental, digámoslo así. Entonces, en ese espacio donde reside nuestra libertad y nuestra capacidad de elegir la respuesta es que se da la plenitud de sentido o se da el vacío. Es ahí. ¿Cuándo se da la plenitud del sentido? Cuando logro captar entre el estímulo una posibilidad de respuesta mía, la más valiosa, y la puedo actualizar. Ahí se da el sentido. Si entre el estímulo y mi respuesta lo que me embarga es un pesimismo conformista, de todos modos así es la vida, aunque yo cambie eso, nada va a cambiar, que yo lo haga o no lo haga, no va a ser que todos lo dejen de hacer o todos lo hagan. El que yo lo haga da igual que lo haga yo o que lo haga Perencejo, que es todo lo contrario a este, si no soy yo quién y si no es ahora cuándo, ¿no? El sentido es siempre la posibilidad de ver una posibilidad que es única y que es transitoria. Si no la tomo hoy y en este momento, ese sentido caduca. Después va a haber otra pregunta que la vida me va a plantear y otra posible respuesta, pero la que se me está planteando en este instante, ya no, ya no, porque el sentido es en cada instante diferente. Entonces, entre ese estímulo y la respuesta está la posibilidad del vacío o del sentido. Y cuando, se recuerdan, hablábamos en una de las rutas del cristiano que la vida del hombre es arte, ¿no? Independientemente de si su actuación es bella o no,
su vida es arte porque crea, crea algo que eh, en donde se manifiesta el espíritu humano. Y en, en el arte, decíamos en aquella ocasión, el canon de belleza, o sea, no existe, digámoslo así. No, no se puede calificar, aquí esta es más bella o más fea, sino que simplemente es un tipo de arte. En ocasiones representa algo que es muy luminoso, muy claro, la pureza, el qué sé yo, el amor, y en ocasiones representa algo muy mórbido, muy, pero que también es parte del espíritu humano. Y nosotros elegimos en ese sentido cómo plasmamos la propia vida, pero se nos olvida qué tan libres somos en esa elección. Como que lo que decíamos la sesión pasada, estamos esperando a que la vida nos dé respuestas y estamos esperando algo de la vida, que la vida nos traiga algo, en lugar de estar plenamente conscientes de que la vida espera algo de nosotros, nos pregunta algo a nosotros, nos demanda algo a nosotros. Entonces hoy nos vamos a dejar demandar, nos vamos a dejar pelar e interrogar. ¿Dónde experimento yo sentido cuando creo algo de crear, creo de crear, independientemente si lo que creo es algo material, algo, un espacio, un ambiente, un momento, creo una experiencia, creo un... Todo el tiempo estamos creando a nuestro alrededor y hay situaciones que creamos que las experimentamos muy plenas de sentido y cosas que creamos que nos dejan muy indiferentes. ¿Qué cosas de las que yo creo, aporto o sirvo me hacen sentir esa plenitud? Poder despacio porque quiero que todos vayamos juntos. Nos vamos a hacer un autoanálisis existencial. Y en ocasiones, o sea, sabemos que tiene sentido para nosotros porque no importa cómo lo califican los demás. No, no depende de la valoración externa. Es algo que nos llena hacer y lo hacemos aunque nadie lo estuviera evaluando, digámoslo así. Y tenemos lados muy creativos. Lo que pasa es que a veces alguien dice, yo no soy creativa, que tal vez no sabe pintar muy colorido, pero somos muy creativos para aquello que nos causa sentido. Para mí tiene mucho sentido reunirme con mi familia y que todos estén, ay, y entonces si le pongo la guinda, el pastel y el no sé qué y la servilleta, y nos volvemos muy creativos para aquello que tiene un sentido para nosotros. Entonces, cuando tú creas, cuando tú aportas, cuando sirves, ¿en qué momento sientes este sentido? Vamos con el segundo, ¿qué experiencias, qué vivencias, qué personas o qué momentos me conectan con la vida? A veces es el sonido de la noche o el estar. Cada quien tiene experiencias donde se ha sentido como muy conectado, muy presente, muy pleno, como que no hace falta nada más que esto en este momento.
Si voy ahí, voy muy rápido, usted me lo avisa. Ahora, nos vamos a colocar frente a nuestra triada trágica. Recordemos que nuestra triada trágica es aquello. Vamos a la triada trágica. Es aquello que sufro a causa de cosas que no puedo cambiar, que no está en mi libertad cambiar. Aquello que sufro a causa de cosas que sí está en mi libertad, que es la culpa. Sufro a causa de los caminos errados que he elegido, los momentos vacíos de sentido que he vivido o aquellas omisiones, decía Gladys, que han quedado vacías. La culpa y la muerte, el hecho de que hay un límite para lo que puedo hacer, que no me es lícito eh, simplemente dar por hecho que voy a poder hacerlo todo. Y por lo tanto tengo que elegir en qué emplear esta vida, porque no soy gato, no tengo 7 vidas, por lo tanto no puedo elegir eh, 7 posibilidades distintas de vivirla, no. Tengo que elegir una forma de vivir y ser que sea la mejor que yo encuentre, ¿no? Porque estoy frente a la muerte. Entonces, frente a nuestra tríada trágica, ¿qué actitud es necesaria? Miren que es curioso que nuestra conciencia sabe cuál es la respuesta acertada ante una situación, pero en ocasiones lo que no ha recibido es el tiempo y la atención para que la conciencia pueda hablar, pelar. Pues, ante aquello que yo no puedo cambiar, ante aquello que es mi triada trágica, ¿qué actitud es necesaria? Y a todos ahorita les brotó aquello que les falta. De pronto me falta aceptación, de pronto me falta o de creatividad, de pronto me falta un poco de resiliencia, que, que falta mi actitud. Ahora vamos es un poquito más difíciles. Todos tenemos áreas de mayor sentido y de menos sentido en nuestra vida. No todo momento de nuestra vida estamos respondiendo de la mejor manera posible con la mejor posibilidad dentro de nuestras opciones, ¿no? Entonces, ¿en qué área de mi vida siento vacío o estancamiento o pérdida de sentido o que estoy caminando en círculos sin llegar a ninguna parte? No siento dinamismo, no siento creatividad, siento tedio, eh, mi, mi cuerpo mismo como que se sustrae de esos espacios donde estoy, pero no estoy, donde estoy así, vacío, estancado, perdido. ¿Qué me está doliendo, incomodando o cuestionando últimamente? Hay preguntas que no se permiten ser formuladas en la mente, pero que la conciencia está pujando por formular. El asunto con la conciencia, digamos, es que necesita el permiso de la mente para poder elaborar. Entonces, cuando estamos sintiendo como volver a un tema muy frecuentemente, o viene una situación en la que decimos, ¿será que hago esto o no lo hago? O algo que nos pica ahí, alguien nos dijo algo que, ay,
Y si al rato y sí es cierto y me cae mal, pero yo me conozco y no es así, pero al rato y sí. Bueno, pues, estamos en esa lucha que me está doliendo, que me está incomodando, que me está cuestionando últimamente. ¿Qué preguntas existenciales están vivas en mí hoy? Cuando decimos están vivas en mí hoy, es cuáles sí identifico con claridad. Por ejemplo, a mí me pregunta el- el- la sola existencia de mi hijo, me pregunta, no, aquí está este hijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para que sea todo lo que pueda ser? ¿Qué voy a hacer para darle todas las mejores posibilidades que pueda yo dar? Para que sea libre, para que sea feliz, para que sea, sí, para que sepa gestionar su libertad y sepa responder frente a su culpa. ¿Qué voy a hacer? Esa la tengo muy viva. Tengo un trabajo, una profesión, unas personas a mí que ahora han sido puestas en mi camino que me demandan, me cuestionan, ¿no? Cada quien sabe cuáles son las preguntas que hoy sí tiene vigentes, muy vivas. Pareciera repetitivo, pero no lo es. ¿Qué me está pidiendo la vida en esta situación? Simplemente le vuelvo a dar espacio a la conciencia para que se manifieste. Tengan chivo en esa última pregunta. Recuérdense que frente al sufrimiento, lo que queremos es poder soportar. O sea, todas las buenas actitudes que podamos tener frente al sufrimiento se desprenden de poder soportar. Frente a la culpa, lo que queremos es saber. Muchas veces no supimos elegir la mejor respuesta. Entonces, eh, nos dice el catecismo en la iglesia, ¿no? ¿Para qué fuimos creados? Para conocer. ¿Por qué menciona conocer? ¿Por qué no solo dice para amar y servir a Dios? Porque no lo podemos amar ni servir si no le conocemos. Conocer es la clave de poder librar mi culpa existencial, ¿no? Saber todas las buenas actitudes que sean frente a mi culpa se van a desprender de ese saber. ¿Ya? Eso va a implicar otras actitudes, ¿no? Eh, Priorizar, disciplinar, elegir, eh, muchas cosas van de la mano del saber, humildad, muchas cosas. Frente a la muerte, lo que queremos es poder permanecer. Es decir, no dejarnos vencer por lo inmanente, sino dejarnos llevar y elegir lo trascendente. Por tanto, elegir formas que permanezcan, formas de ser, formas de estar que permanezcan. ¿Se recuerdan que en la sesión pasada eh, hablábamos del niñito este de Pay It Forward, el película donde el niñito, o ya no llegamos a esa diapositiva? Sí, Bueno, sí, la hablamos. ja. Entonces, este niñito permanece en esa paid forward que logró que se iniciaran, ¿no? En todo este movimiento de generosidad, de conciencia, de humanidad.
y por eso todos van a hacerle como el homenaje a la mamá cuando ya muere. Pero esa forma de permanecer es, o sea, qué linda la película y ¿verdad? Qué lindo que lo representen en un niño así, pues de la vida real, pero es lo humano, es lo propio de lo humano. Lo humano no es eh, perecedero, sino está llamado a permanecer por el solo hecho de que ya nuestro Señor redimió el hecho de que todo acabara con la muerte. Es decir, que nada tuviera eternidad, que todo fuera no importante. Si algo deja de ser importante. Y nuestro Señor acabó con eso. Entonces, eso implica que cada momento actual puede permanecer para siempre, puede permanecer para siempre, pero puedo yo también elegir por mi manera de elegir que sea transitorio. Entonces, todas las buenas actitudes que podamos tener frente al hecho de la muerte, somos seres mortales, van a desprenderse de la conciencia de que puedo permanecer. Eso implica la esperanza, eso implica muchísimas cosas, ¿no? Si yo sé que este acto va a permanecer, no es lo mismo a que si yo sé que lo puedo arrancar del libro, digámoslo así. Pero si va a permanecer, lo hago como decíamos en la frase del inicio, como si estuviera a punto de, pero tomo ese momento de conciencia. Entonces recordemos, el sentido de la vida difiere de un hombre a otro. Por eso el sentido de la vida no se puede prescribir. De tal que quienes escucharon el Uno en Cristo, el testimonio de Mónica y Álvaro, y después de JP y Ale, ¿qué tal que Mónica y Álvaro le dijeran a JP y Ale, el sentido de la vida es tener todos los hijos que puedas y disfrutártelos y trabajar por ellos y fajarte y son un gozo y no te imaginas qué tal que les dijeran eso cuando no ha sido el sentido de la vida de los otros dos. ¿Por qué? Porque el sentido no se elige, no se inventa, se descubre y se descubre en respuesta a lo que es real en mi vida. Entonces, en ocasiones mi realidad, el sentido de la vida es que el amor familiar y no hay nada como la familia y todo el sentido está en la familia. Decíselo a quien no tiene ese sentido de pertenencia, a quien ha tenido una gran herida a través de su familia, a quien... Ese no es el sentido de la vida de esa persona. El sentido de la vida de esa persona en ese sentido va a ser soportar, sufrir eso, pero no necesariamente ese va a ser su lugar de mayor plenitud, de mayor creatividad, de mayor gozo. Entonces, difiere de un hombre a otro, de un día a otro y de una hora a otra. Y muchos errores de la vida se cometen por tratar de vivir y llenar mi guión con el del otro y dar la respuesta que el otro dio frente a circunstancias que no son como las del otro. O por querer continuar dando una respuesta a una apelación que tuve anteriormente, pero que ya no está presente. Y que yo busco continuar actualizando esa respuesta cuando ya no está vigente la pregunta. Ya no está vigente la pregunta. Entonces, y pasa mucho, ¿verdad? Yo pues, yo he perdido bebitos, no he perdido hijos con los que ya conviví, con los que ya, pero yo estoy segura que la muerte de un hijo debe ser la cosa más espantosa que hay en el mundo. Primero es algo antinatural, no estamos diseñados para que muramos antes de los padres, ¿no? Entonces, eh,
ya solo partiendo de ahí, pero debe ser algo dolorosísimo lo que muere de una madre o de un padre con un hijo. Pero en ocasiones el sentido de la vida que daba ese hijo para responder, para actualizar los valores, para vivirlos, se quedan como estancados ahí y el hijo ya no está, el sentido pasó, hay otras preguntas que la vida está haciendo, en ocasiones hay otros hijos, hay otras situaciones y qué dolor, qué difícil es, esto no lo digo con un juicio porque es muy doloroso y muy difícil, ver a esos papás que no logran dar la respuesta al sentido presente por querer continuar dándola al sentido que ya pasó. Entonces, eh, se dice bonito, se dice fácil encontrar el sentido y la respuesta y vivir con plenitud, pero cuesta más de lo que la coherencia en esto cuesta más que solo como se dice de bonito, una charla de estas, una reflexión de estas, una pregunta de estas, cualquiera de nosotros lo hacemos, no cualquiera lo vivimos, porque implica renunciar cada segundo a lo que pensé que podía ser, que ya no es, y actualizarme todo el tiempo frente a lo que podría hoy ser. Entonces quiero también que identifiquen qué sentidos pasados sigo buscando actualizar, pero que realmente ya no está vigente esa pregunta. Yo puedo poner con un ejemplo chiquito como con algo grande. Mira, para un adolescente, un niño, yo quería ganar el año, pero no lo ganaste. Pues sí, pero es que entonces significa que yo no soy pilas, que no, no, solo es un hecho que no lo ganaste. El sentido actual está en cómo te puedes volver dos veces más pilas en las retrasadas, cómo puedes sacar partido de quedarte con otro grupo y explotar tus habilidades sociales, cómo puedes no cifrar tu vida en un fracaso escolar y saber que tú, es decir, hay mil posibilidades de sentido. Para esa persona, una es la correcta, pero sin duda que ya no es retroceder el tiempo y que no haya yo ahora ganado todo el año, eso ya pasó, es decir, la respuesta que no se dio, no se dio. La actual, la que se me está preguntando hoy, es la única posible de encontrar sentido. Por eso es que muchas veces cuando estamos estancados, frustrados existencialmente, estamos orbitando sobre lo que pudo haber sido, que pudo haber sido esa relación que no funcionó, lo que pudo haber sido la vida de ese hijo, lo que pudo haber sido, sí, aquello que pudo haber sido, pero no fue y no está siendo. Y la parte de mí que se quedó ahí atrás es mi actitud existencial. Tratemos de identificar si hay algo de eso presente hoy. Ahí es donde se da también ese fenómeno de los padres que viven la vida a través de los hijos. Y como yo pude haber sido un gran atleta, entonces que lo sea mi hijo. Y le meto toda la gran candela para que lo sea, pero de pronto no es el sentido de la vida del hijo. No es lo que le apela realmente. Alguien quiere compartir, no necesariamente sus respuestas, sino cómo le fue en este análisis o cómo se va sintiendo, o si hay alguna duda, sí, Claudita. Gracias, Isa. Hola, Isa. ¿Qué A tal? mí con esto último,
me surgió una duda. Por ejemplo, la pérdida de un hijo. Ese de cómo pudo haber sido su vida o cualquier otra situación, ¿verdad? Que uno se pregunta, Sí. pero ¿cómo pudo haber sido? O si estuviera, o si eso no hubiera pasado, o si no hubiera hecho esto, o sea, eso, ¿cómo lo cerrás? Porque a veces ya no le encontrás sentido a eso Ujú. que no tiene sentido, por ejemplo. Entonces, o sea, ¿cómo cerrás eso para darle un sentido y no estar constantemente buscándole un sentido a lo que ya pasó o a lo que no tuvo sentido? O sea, ¿cómo lo cerrás para que, pues para que ya no se piense constantemente el qué hubiera pasado? Sí. Ujú. Es que es muy buena tu pregunta, precisamente porque está en nuestra naturaleza buscarle sentido, porque ante una situación así, lo que sucede en la propia experiencia es el caos. El caos es desorden, es confusión, es desestructura, es no orientación, no claridad, oscuridad. Y frente al caos no somos buenos, porque si teníamos una orientación ordenada, yo iba para allá y de repente me movieron las piezas del rompecabezas, me las revolvieron, me cambiaron la brújula, se volvió loca y empezó a apuntar para otras partes, o me cambiaron la carretera a la que yo conozco, por donde yo iba a ir, y caos, caos, ¿no? En este caso concreto, yo iba a ser esta madre, ¿no? Y esa madre proyectada me llenaba, me hacía sentir que valía la pena estar viva, que toda mi existencia iba hacia allá, ¿no? Esto lo estoy poniendo como este ejemplo, pero yo quería ser arquitecta, yo quería ser lo que sea que se haya perdido en nuestro horizonte de sentido. Entonces, frente al caos, tenemos que buscar lo natural, lo saludable es buscar el sentido. Y por eso entramos en ansiedad. La ansiedad sí tiene esa función de hacernos encontrar el sentido. Por eso a veces cae muy mal medicar a personas que están en una verdadera búsqueda existencial o que les dan su tafil o su ansiolítico y se les calma la búsqueda, que ya no sienten esa ansiedad. Entonces ya me siento mejor, pues continúo mi vida posiblemente en lo inmanente y no en lo trascendente. La ansiedad, repito, no que la dejemos llegar a eh, valores insostenibles para nosotros, digo, pues, o a niveles insostenibles para nosotros. Pero en cierta dosis la angustia existencial, la ansiedad existencial es muy saludable porque nos hace preguntarnos por el significado de los hechos. ¿Qué significa que esto ya no esté presente en mi vida? ¿Qué significa que yo ahora tenga que replantearme completamente el horizonte? ¿Qué significa todo aquello que yo me preparé, que yo hice, que yo construí y que ya no va a ser? Sea, todo eso no se puede quedar en el vacío o en el caos o en el desorden. Tiene un hilo. Es solamente que yo no lo he comprendido, digámoslo así. Y en comprenderlo está encontrar sentido. Por eso decimos, el sentido se descubre, no se inventa. Pero en ese descubrimiento, el, la esperanza es puesta sobre lo que puedo actualizar hoy y no sobre lo que no se pudo actualizar. El hijo ya no está, pero lo que, no me acuerdo quién lo mencionó, creo que Yes, pero lo que yo viví está en mí, eso no desaparece. El amor que yo le tuve
y todo el amor que tenía para darle, eso no desaparece, está en mí, está en mí. Ahora, ¿qué sentido tiene tenerlo ahí como experiencia, como vivencia? Eso no se puede quedar en el vacío. Tiene que desembocar en un lugar con propósito y con significado. Nada de lo que hemos realmente vivido, un amor, un aprendizaje, un saber, un quehacer, nada de lo que nos es propio no tiene, o sea, es como una pieza suelta en nuestra historia. Todo es parte de un collar ordenado y bonito, con secuencia y con todo. Entonces, ¿a dónde va a desembocar esto que anhelé, esto que aprendí, esto que sé, esto que amé? Tiene que desembocar, pero yo puedo obsesionarme con que no hubo dónde desembocar y por tanto se perdió el hilo, se abrió ese collar, se cayeron todas las bolitas. Ya no hay forma de recuperarlo. O yo soy capaz de hacer un nudito y continuar, continuar hilando. Entonces, el para qué yo continúo hilando o el para quién lo es todo, lo es todo. Entonces, en ocasiones, a veces queremos como, cuando alguien está sufriendo, quitarle más, como que quitarle sufrimiento, no sé cómo explicarlo. Pero si vemos a alguien muy agobiado y cómo te ayudo y te doy dinero, yo me llevo a tus hijos, y a veces no nos damos cuenta que lo que le estamos tratando de quitar es aquello que le da sentido. Con esto no quiero decir que no ayuden a los demás, ayúdenlos siempre que puedan, en todo lo que puedan, pero, pero en ocasiones lo que motiva a la persona es justamente estar bien para el hijo, salir adelante, superar esa crisis. Eh, Ese es el reto a vencer, esa es la siguiente bolita en el collar, ¿no? Esta relación conflictiva que no logramos solventar y desarrollar en mí lo necesario para poder existir contigo, para poder ser contigo. Es decir, ese es un gran reto existencial. Puede ser la siguiente bolita después de una gran pérdida, por decir. Entonces, no es cuestión de apagar la búsqueda, sino de que la búsqueda siempre esté direccionada hacia lo factible hoy, es decir, con esperanza, no con pesimismo, de que ya pasó y no hay nada que se pueda hacer con ello. No, sí se puede hacer con ello. Eso es un mural de estos, se me fue el nombre, ¿cómo se llaman los que tienen vidrio y que el sol refleja? Que hacen en las iglesias también en las ventanas. Vitral. Eso, en un vitral, estos eventos, estas situaciones dolorosas, estos traumas, estas pérdidas, todas estas situaciones que nos marcan a ese grado, que causan caos en nuestra vida, que nos hacen perder el sentido, son las teselas negras de un vitral. Que si no hubieran teselas negras, no hubieran formas en esos vitrales. Si solo hubieran teselas de colores bonitos y amarillos, rosados, luminosos, pues sería solo pues un relajito ahí de colores, abstracto. Pero si hay unas teselas negras con forma, eso delimita, ¿no? Delimita los colores y hace que sea más bello lo que se pueda proyectar. Esos son esos eventos traumáticos de pérdida, de esa parte negra, esa parte oscura de la existencia, de la experiencia que le da forma a lo luminoso. ¿Por qué es tan bello amar a otro hijo y entregarse a otro hijo cuando se ha perdido a uno? Precisamente por eso, por la capacidad de continuar actualizando un valor, de enterrar al otro y dejarlo atrás, pues, todo lo que eso implica, ¿no? O sea, lo hace más bello.
lo hace más bello. ¿Por qué es más bello por qué nos inspiramos tanto por esas personas que han salido de situaciones tan dolorosas y que hacen con esa historia algo bueno? Precisamente porque es eso, es que la luz se proyecta de forma diferente a la par de esas teselas oscuras. Entonces, perdón que me ampliara tanto, pero es que me diste mucha papaya con esa pregunta, entonces estuvo buenísimo. Sí, entonces no queremos dejar de buscar, sino queremos encontrar y buscar con sentido, o sea, irle tomando forma a esa situación y cómo en mi libertad voy a continuar construyendo mi vitral, mi collar, mi hilo narrativo, de una manera que el día de mañana yo voltee a ver y sienta poder permanecer en mis acciones y no tener que arrancar, disociarme, separarme de mi propia experiencia, sino poderme deleitar y permanecer en mi propia vida. Y es tierna, ma, eso no sabemos si es así, como diría mi primo divertidísimo, no seas chistosa, Isa, nadie ha estado ahí, no, nadie ha regresado a contar. Bueno, pero hay gente que cuenta que alguien regresó a contar. Entonces, Tierna Ma es el libro de un científico que recibió una visita de una bienaventurada. Se supone que eso no se puede porque no hay posibilidad de que un bienaventurado traspase a esta dimensión ni un condenado, pero pues él explica que fue una gracia y explica cuál fue el fin de la gracia y bla, bla, bla. Gente que muere y regresa, que también cuentan su experiencia, ha pasado, ¿no? Entonces, y en Tierna Amada dice que nuestro cielo va a ser la vida que vivimos, solo que ese amor de infancia, esa situación donde hiciste un sacrificio que nadie vio, ese va a ser el cielo, pero ahí ya lo vas a vivir en todas las dimensiones. Digamos que aquí solo estamos 3D, ¿no? Y entendemos y vemos lo que nos permiten las 3 dimensiones, pero lo que explica es, en el cielo vas a tener todas las dimensiones, dimensiones que al día de hoy no conocemos, no solo a nivel sensorial, visual, etcétera, sino a nivel de la verdad, de la plenitud de la verdad con la que vamos a entender las cosas y los acontecimientos. Entonces vamos a ver como la película en retrospectiva con todos esos elementos, digamos, a los que nosotros no les podíamos prestar atención porque simplemente no los veíamos, estaban fuera de nuestra dimensión. Entonces, poder permanecer, qué relevante poder permanecer en nuestras acciones y en la vida vivida, en la paciencia que tuve, en el sufrimiento que no comprendí, en la desorientación vital que sentí, en el vacío que experimenté y la capacidad de continuar levantándome y continuar dando un paso y otro en medio de la oscuridad de la noche donde no se veía una estrella. Pero va a llegar un momento que voy a volver a recorrer esa noche, voy a volver a caminar en esa paciencia, en esa resiliencia, pero ya voy a ver a la luz de toda la verdad lo que ese paso hizo por mí, por los demás, eh, lo que esa tesela implicó en la historia de la vida, en el libro de la vida, ¿no? Ahí quedo con esa pregunta por si alguien quería mencionar algo más. Gracias, Oh, Isa. No sé, sí, eh, puedo decir algo. por favor. Es que yo siento fácil como si uno no tiene una enfermedad, pero por ejemplo, una amiga que una, yo no sé si es depresión o no es depresión, aunque dicen que no es depresión porque la depresión es más profunda, pero con una gran Mm, ansiedad y entonces me pongo a pensar, para mí es tal vez más fácil en este momento decir, bueno, le voy a encontrar sentido, esto no lo hice, pero entonces voy a ver, de ver el,
la cúspide bonita de cada persona, cúspide positiva de cada persona, porque continuamente estamos viendo la parte Ujú, no de la cúspide bonita de las personas. ujú, O sea, yo puedo hacer quizá para mí, sin una enfermedad, sin una ansiedad y sin que me maree y sin que tenga que ir al doctor porque siento esa ansiedad y estoy adelgazando y etcétera. ujú. No sé, que entonces mi inquietud es para alguien que está, tal vez que estoy haciendo un juicio que puede no ser cierto, pero que está relativamente bien, Ujú, ujú. es más fácil que para alguien que está mal, el que está que la está pasando mal. Depende, dijo Pepito. Y es un buen punto el que usted toca, porque eh, cuando hay plenitud de sentido, hay menos ansiedad, por tanto, menos búsqueda de sentido. De manera que hay unos tests que son inversos, que a mayor sentido, menor búsqueda. Eso no significa que la persona esté mal en el sentido de que no está buscando. Buscar es, para Frankel, el síntoma de la salud, buscar sentido. Pero si una persona no está buscando, no necesariamente es porque está en el vacío, sino porque está actualizando en ese momento algo de mucho sentido. Por tanto, no hay necesidad de otra búsqueda. Entonces puede que no haya ansiedad, no haya angustia, no haya, y por tanto, simplemente se está bien, pero se está en un dinamismo, en una actualización constante de, de esos valores, virtudes que se están viviendo, ¿no? De esa forma valiosa de vivir. Pero en ocasiones no es esta plenitud vital la que nos tiene sin ansiedad, sino es la cantidad de anestesias que hemos aprendido a consumirnos para calmarnos. En ese sentido nos volvemos expertos desde chiquitos, desde que nos metemos el dedo a la boca ya estamos calmando la ansiedad. ¿Por qué? Porque pues, estamos diseñados para que la ansiedad nos haga sobrevivir, digámoslo así, pero calmándola, ¿no? Nos da ansiedad cuando nos da hambre para que nos comamos, vayamos a perseguir a un toro y no lo comamos después. Entonces, pues ahora ya no estamos en las cavernas, pero nos da ansiedad para que persigamos nuestros objetivos vitales y luego pues nos saciemos de ellos, digámoslo así. Pero en ocasiones pues nos da hambre y nos podemos comer un Tortrix, engañar al estómago de que eso es comida y solo mientras tanto. Sí, de muchas formas podemos engañar al espíritu de que ciertas cosas, actividades, situaciones tal, nos dan sentido, pero lo único que están es realmente entreteniéndonos. Pero se siente como que nos dan plenitud. Entonces puede que no sintamos ansiedad en ocasiones y tampoco estamos buscando sentido, sino que estamos distraídos, entretenidos, adormecidos de esa angustia vital para poder encontrar. Entonces no siempre, por eso decía, depende, dijo Pepito. Hay quien pueda estar en una gran angustia vital que no encuentra sentido en lo que está viviendo, no tiene ni pies ni cabeza, todo se le volvió caos en su propia experiencia. Sin embargo, tiene mucha búsqueda, por decir, dentro de su angustia, sigue haciendo lo que sabe que tiene que hacer, sigue respondiendo a lo que tiene que responder, sigue actualizando su responsabilidad, aún dentro de su angustia. Esa persona puede estar viviendo mayor plenitud de sentido que otra que está más distraída y que no siente la angustia y que simplemente, pues, la vida le está pasando de largo, digámoslo así, sin que nada le esté apelando. Entonces, ajá, no siempre lo que sentimos es acorde a lo que estamos viviendo o a la plenitud de sentido. Ujú. Ok. Sí, 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 entendí. O sea, puede ser que el que esté, el que
que la persona que esté más, digamos, con no esa ansiedad, puede ser o que esté en una continua búsqueda, siempre preguntándose y buscando y descubriendo, o puede ser que esté distraído. Ah, sí, sí, totalmente. Es que hay dos formas de responder a nuestra propia ansiedad, ¿no? Buscando algo que realmente nos calme de forma existencial y no solo de forma fisiológica, o me calmo fisiológicamente porque no logro dar con la respuesta a nivel existencial. Ujú. Mm. Sí, y ahí hay que Sí, tener cuidado porque uno puede creer que está bien y no está buscando sentido. ujú, sí, sí. Sí es. Tengo una duda con respecto al sentido. Puede haber como un sentido principal, digamos, de vida y cómo poder explicar así la pregunta. Como, bueno, digamos, un ejemplo ya así concreto. El sentido de mi vida es Dios, ¿verdad? O sea, quiero llegar al cielo y eso es lo que me mueve, todo, ¿verdad? Pero Ujú, en mi estado de vida, pues hay como varios temas o em, ajá, no sé si decirle sentidos. O ujú, sea, ahí es donde me viene la duda de sí, decir, bueno, tengo esta dimensión en mi vida, esta otra dimensión y esta otra dimensión. Entonces, ¿cómo es que se, se trabaja, o sea, se trabaja eso? Porque al final de cuentas, sí, mi sentido es ese y yo ujú, creo que es el que hace que algunas cosas que no estén saliendo bien en mi vida, digamos, pues no se sienta bien. ansiedad, no lo sufra tanto, ¿verdad? A veces hasta un poco como de estoy bien, estoy tranquila, tengo paz y todo, Ujú. pero eso, esa era mi duda, Misa. Sí, de hecho, esta frase de el sentido es diferente para cada hombre en cada mes, cada día, cada hora, casi que, eh, aplica también en esta forma en la que tú lo estás viendo, porque es suprasentido, ¿no? Que todos estamos hechos para la relación y eminentemente para la relación con otro, ¿no? Otro con mayúscula. Entonces, esa es nuestra naturaleza, esa es la forma en la que estamos constituidos, por tanto, tiene sentido, porque pues tiene sentido la forma en la que estamos hechos y por tanto la manera en la que tendemos a algo y a alguien más que a nosotros mismos. Ese es el suprasentido, digamos así, de la vida del hombre. Pero el sentido específico de cada hombre es cómo eso se va a concretizar y a materializar, porque la relación con Dios de cada uno de nosotros es distinta, o sea, no hay, eso es lo curioso de por qué Dios quiso crear tantas almas, que no se conformó con un par y que darse en plenitud a ellas y redimirlas a ellas y ya está, como Adán y Eva, ya estuvo. ¿Por qué quiso, pues, multiplicar tanto al género humano? Porque con cada uno tiene un vínculo distinto, una forma de amar distinta, una forma de ser recibido distinto, una forma de ser Dios para esa persona distinta. Entonces, eh, no sé si se acuerdan esa frase de que en la Eucaristía Él se hace lo que nosotros necesitamos. Si estamos sufriendo, se hace alivio. Si estamos necesitados de fuerza, se hace alimento. O sea, se hace para nosotros en cada Eucaristía, pero así en cada momento, ¿no? Porque lo que Él es, lo es siempre. Entonces, e- en ese ir descubriendo cada quien los matices de su propia relación con Dios, y siempre tiene una historia de infidelidad y de fidelidad de parte de Él, y de cómo nos fue rescatando, y cómo nos vamos dejando, y cómo nos volvemos a poner rebeldes, y todo eso que ya la historia personal de cada quien conlleva, y la manera en la que ese amor se va como volviendo quien soy también, ¿no? Porque yo voy, como los esposos se van pareciendo,
conforme van viviendo juntos, yo también, conforme voy consolidando esa relación con Dios, voy empezando a semejarme, ¿no? Al final esa es la finalidad, pero eh, hay otras dimensiones de mi sentido que pues él mismo no lo dijo, no pueden como que ignorar al que tiene hambre, sed y tal, y decirme, pues, quiero pasar adelante, pues como así, si yo estaba ahí tirado y no me diste de comer, no me diste de ver, hay otras dimensiones del sentido. Y ese me diste de comer y me diste de ver en ocasiones es, yo aporté algo en este mundo, por pronto que nos pueda parecer, pero yo di una clase a unos niños, yo puse un techo en una casa, yo diseñé un, una forma de lo que sea que nosotros hayamos creado, aportado, ayudado a otros en sus condiciones vitales básicas. Jesús no dice, eh, me hiciste un favor espiritual que me hizo no sé qué. No, dice, me diste agua, me diste de comer, me diste de beber, dice cosas sencillas. O sea, nosotros también estamos llamados a realizar esos sentidos de hacer cosas sencillas con nuestras profesiones, con nuestros talentos, con nuestras capacidades, para mejorar la vida de los otros. Simple y llanamente. Simple y llanamente. Entonces, todos esos sentidos, también por eso la gente se apasiona tanto con sus trabajos y se vuelven como el crack del yo no sé qué. Y podrá pensar alguien, no, lo hace por egoísmo, porque es muy centrado en sí mismo y todo el tiempo está pensando en el trabajo, no sé qué. Pues, tiene un motor interno que le hace obsesionarse con algo que de una u otra manera aporta a la sociedad. Ahí hay sentido. Entonces, esos sentidos son relevantes también, porque en ocasiones, como somos seres menesterosos y culpables, por ejemplo, nuestras relaciones pueden ir mal porque estamos en una mala racha, le caemos mal a todo el mundo porque tenemos una actitud existencial fatal, qué sé yo, estamos mal y nuestra parte relacional está mal, pero hay otras partes de nosotros que siguen aportando al otro de una u otra manera. Hay otras partes de nosotros que se están construyendo, hay otras en las que estamos soportando, digámoslo así, soportándonos a nosotros mismos, pero la vida sigue teniendo sentido mientras que tengo misiones claras, tengo personas, eh, experiencias, cosas que tengo que superar. Mientras que tenga esas cosas delante de mí, la vida sigue teniendo sentido. Siempre tiene sentido. La vida, el sentido de la vida es incondicional, pero es más fácil para mí encontrarlos desde ahí. Entonces, no formar mi sentido en una sola cosa me ayuda, porque en esos momentos que como tú explicas que se pierde un sentido, es como que, bueno, hay otras dimensiones de mí. O sea, no, y no es que yo valga por ello, que yo valgo por ser, simplemente por el hecho de que soy, pero yo me hago valer. O sea, valido mi existencia, valido el hecho de que soy, con esas formas de actualizar el sentido. Entonces, sí, totalmente, y es ahí estamos de acuerdísimo. ¿Cómo manejarlo? Eso sí lo estamos tratando de descubrir todos juntos. Pero sí hay que Gracias, manejarlo. Isa. Sí, Gracias. sí. Pues yo hasta aquí llegué, porque si no, me va a regañar. Ahora échame a mí la culpa, ¿va? Puede ser. Bueno, no, la verdad es que bastante bien y yo creo que pues estamos en el tiempo adecuado. Y ojo, estas capacitaciones, obviamente Isabela nos da una base de lo que nos sirve para nuestro apostolado en la cultura de la vida en Juvid y fuera de Juvid, porque muchos de ustedes tienen actividades extracurriculares, están comprometidos con su parroquia, con su orden religiosa y demás. Pero la intención de todo esto es que tengamos una base que nos dé mucho más, no solo criterio, ¿verdad? Pero que nos dé mucho más herramientas para entender bien cómo forjar una cultura de la vida, para poder entender bien al otro, aquel a quien
yo quiero llegar o con quien voy a tener la oportunidad de estar y tender un puente. Entre mejor comprendo al ser humano y su misterio, más fácil puedo ser empático con el otro, más oportunidades de enlazar voy a tener y por tanto de promover esa cultura de la vida que desde ya yo la vivo y eso llama, ¿sí? Y eso atrae y eso suena. Pero si voy entendiendo más al ser humano, si voy entendiendo más todo esto que Isabela nos ha venido contando en los distintos módulos, eso me va a ayudar a que mi evangelización sea mucho más efectiva porque entiendo mucho mejor a la otra persona, ¿sí? Entiendo mucho mejor el misterio de lo cual puede estar pasando en cada uno de nosotros y por lo cual también entendemos que cada vida, cada ser humano es digno dentro de ese misterio, ¿no? Entonces, bueno, esto nos da para mucho, para muchísimo, pero hoy sí, pues cerramos este cuarto módulo y con esto cerramos, perdón, cerramos la sesión, con eso el cuarto módulo y con el cuarto módulo cerramos ya toda la capacitación humana que es necesario para nuestra labor de la cultura de la vida. Le agradecemos aquí a Isabela, es raro decirle así, le vamos a decir, vamos a ser protocolarios, Isabela. No, gracias ahí por todo lo que nos compartís, porque definitivamente esto es la base para hacer un movimiento pro vida mucho más o realmente pro vida. Eso es realmente la dignidad, el valor de la vida requiere entender todo esto. No solo decirle sí a la vida, no solo decir soy pro nacimiento, que es distinto a ser pro vida, sino es entender toda esa realidad detrás de la persona por la cual cada ser humano es digno y cada persona vale ante los ojos de Dios. Y por tanto quiero acoger ese misterio, quiero entenderlo y quiero tenderle la mano y tender ese puente para llegar a esa otra persona también. Así que con esto cerramos entonces. Vamos a hacer un Ave María como siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Santos Luis y Celia, rueguen por nosotros. Santa María Goretti, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, feliz noche, feliz semana para todos. Seguimos en contacto. Sigan pendientes de actualizaciones y de lo que se nos viene con Juvid. Y sepan que todos estos cuatro módulos los vamos a guardar, los vamos a meter en una plataforma y cada miembro de Juvid va a tener un usuario donde esto va a estar disponible y no solo disponible, sino que va a ser necesario que lo volvamos a ver, que volvamos a escudriñarlo y entenderlo, porque eso es lo que va a hacer que nuestro apostolado sea mucho más efectivo. Así que feliz noche a todos y ya cualquier duda o cualquier comentario, pues saben que ahí me pueden escribir y ahí podemos ponernos de acuerdo o, o cualquier consulta ahí puedo resolverles. Así que con esto nos detenemos aquí. Feliz noche a todos. Muchas gracias.